Pues el honor sin duda es mío. Primero porque estoy con Álvaro, con quien hizo un clic desde el primer momento. Una persona que sabe combinar muy bien lo que son los negocios y la ética. Y cuando hay personas así se nota, se nota. Así que cuando me propuso hacer esta ponencia, sin duda, porque con mucho orgullo, Álvaro, la verdad que sí, siéntete muy orgulloso de fundar lo que has fundado y crear lo que estás creando, ¿no? Crear este summit para mentes innovadoras, pero también respetuosas, ¿no? Y también muy feliz de estar con mi antiguo compañero y amigo Dan Clark, con quien coincidimos cuando yo era muy joven y ahora me hace muchísima ilusión compartir panel con él porque es una persona a la que respeto y a la que siempre admire. Así que quien estéis aquí, disfrutad, es un regalo que os hacéis el poder tener este summit para vosotros. Así que yo os invito sobre todo esto, a que os relajéis y a que disfrutéis de lo que vamos a presentar durante el día de hoy. Ahora sí, pues vamos a empezar, vamos a arrancar. Bueno, ¿cuál es el menú del día? ¿Cuál es el menú del día? A ver, hoy voy a hablar de un tema que nos concierne a todos los días, que es cómo tomar decisiones. Y concretamente, y permitirme la chulería, como decimos aquí en España, permitirme la chulería de decir cómo tomar buenas decisiones, ¿vale? Decisiones pueden ser buenas o malas, pero cómo tomar buenas decisiones. Fijaros que en la escuela nos enseñan filosofía, historia, matemáticas, pero nunca nos enseñan a tomar decisiones. Entonces, lo que vamos a ir durante esta horita, y ya veréis que va a ser muy interactivo, es a intentar adivinar por qué tomamos malas decisiones y para ello voy a hablar de dos conceptos. Por una parte voy a hablar de ética conductual, pero antes de ello voy a hablar de mi historia personal. Mi historia personal que voy a contar aquí, no por nada, no tengo ningún interés en contar mi historia personal, pero lo que os invito es que vayáis viendo los diferentes momentos que yo voy a hablar de mi historia personal para ver si eso os pasa a vosotros y vosotras. Dicho de otra manera, si tenéis que tomar alguna decisión dentro de pocos días, mi invitación es que tengáis esa decisión que aún no sabéis qué hacer, si blanco o negro, si derecha o izquierda, si no sabéis qué hacer, tener esa decisión presente, porque yo a través de mi presentación os voy a dar tips, consejos desde el punto de vista de ética conductual, de sesgos cognitivos y también de la propia experiencia en cómo tomar una mejor decisión. Dicho esto, si queremos, os voy a ir diciendo, Luis, adelante durante la presentación. Lo siento que tenga que ser así, pero vamos a hacerlo de esta manera. Adelante. Entonces, la primera pregunta que tenemos y que me encantaría ver si se puede responder por el chat. ¿Quién ha tenido un conflicto personal? Vamos a poner un poquito, vamos a despertarnos un poco y voy a preguntar a la audiencia. ¿Quién ha tenido un conflicto personal, por ejemplo, esta mañana? Si os animáis a decir algo simplemente decir sí o no, ¿eh? Esta mañana. ¿Quién ha tenido un conflicto personal esta misma mañana? No sé si los asistentes pueden contestar, pueden poner algo en el chat. Dice. En el chat. Pueden opinar en el chat o pueden tener reacciones con la emoticón. Las reacciones, no afortunadamente, dice Álvaro. Vale, esta mañana no, pero si yo preguntara, por ejemplo, ¿quién ha tenido un conflicto personal en la última semana? ¿Alguien levantaría la mano? Seguramente sí, ¿no? Es decir, Dan Clark dijo que sí, ¿no? Claro, la última semana ahí ya, es decir, a lo mejor durante el día de hoy hemos tenido algún conflicto pues cuando conducíamos, con el tráfico, ¿no? En la última semana, pues a lo mejor ya hemos tenido con nuestra pareja algún que otro conflicto. Si dijera, ¿quién ha tenido un conflicto en el último mes? Y alguien pone un emoticono. Aquí en el último mes seguro que algún conflicto hemos tenido. En el último mes ya entran directamente pues tus socios, tus compañeros de trabajo, tus hijos, ese adolescente que no te hace caso. Y si dijeran el último año, pues seguro que todos habréis tenido conflictos con los suegros o las suegras. Así que fijaros que siempre va a haber conflictos, ¿no? Siempre va a haber conflictos. Y si tiramos adelante,
Rocío, Luis, veréis que es algo normal que tengamos conflictos personales. De hecho, no hay paz duradera sin conversaciones incómodas, ¿no? Si queremos una paz duradera, directamente tenemos que saber cómo manejarnos con estas conversaciones. Y si seguimos adelante, pues hay una frase que a mí me gusta mucho de un amigo mío que siempre dice que si quieres una relación fácil, pues cómprate un sofá, ¿no? Cómprate un sofá porque va a ser más fácil que te lleves bien con tu sofá que te lleves bien con todo el mundo. Los conflictos existen. ¿Y por qué hablo de los conflictos? Porque a la hora de tomar buenas decisiones, una buena decisión tiene que ver siempre con una buena gestión de un conflicto. Siempre, sea un conflicto con externos o sea un conflicto propio. Una buena decisión, y aquí empezamos con los mantras a repetir, los temas a repetir, una buena decisión siempre va a partir de un no conflicto interno ni externo. Fijaros que una buena decisión no significa que la resolución sea buena. Yo puedo hacer las cosas bien y luego, pues mira, la vida pasan cosas, hay guerras o algo más trivial incluso, y sin embargo, pues la solución no es la óptima. Una buena toma de decisión no significa que el resultado sea óptimo, pero sí que me va a dar paz, me va a dar tranquilidad, porque la he dado desde un lugar que no hay conflicto interno ni hay conflicto externo, ¿no? Bueno, pues empezamos ya, ¿no? Empezamos ya en materia, sí o sí. Si seguimos adelante, Rocío, bueno, me presento, porque yo he empezado aquí de pleno con temas de cómo tomar buenas decisiones. Mi currículum lo tenéis en internet. Bueno, yo llevo más de 20 años en temas de auditoría, donde conocí también a Dan Clark, pero también en temas de compliance. Estoy en la Junta Directiva Internacional de Compliance, tengo una empresa de ética y cumplimiento normativo, principalmente en España. También he fundado la World Compliance Academy, un proyecto social muy bonito que lleva ética a los niños. Dirijo un máster de bienestar organizacional para aquellos que quieran ser más felices en las organizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay una cosa, si seguimos adelante, Rocío, un par de diapositivas más, una cosa que me he dado cuenta, ¿no? En todo este amalgama de mi propia experiencia, pues, personal y sobre todo laboral, en temas de compliance, de auditoría, etcétera, que hay unos vasos comunicantes muy directos entre cómo yo gestiono los conflictos, pues lo he visto en investigaciones internas de auditoría, en conflictos con menores, estoy en una comisión de estándares ISO de conflictos con menores, en mediaciones. Hay una relación muy directa, unos vasos colindantes entre cómo resuelvo conflicto y, por tanto, cómo tomo decisiones y una gestión emocional. Y más allá de esto, pues si seguimos adelante, lo que puedo ver en la diapositiva siguiente es que directamente el origen de una buena o una mala toma de decisiones viene, como ya he dicho, en el origen de los conflictos, ¿no? Si yo he tomado una decisión desde una coherencia, ya empezamos con el segundo mantra, coherencia, esta palabra va a salir muchísimo, coherencia, congruencia, consistencia. Si yo lo tomo una decisión desde una coherencia interna, me va a evitar muchos conflictos, tanto internos como externos, ¿no? Bueno, y entonces, si seguimos adelante, ¿no? Seguimos adelante. Aquí os hago las primeras preguntas que a mí me gustaría que pensarais, porque, repito, más allá de la decisión que tenéis que tomar, también me gustaría que tuvierais en cuenta estas preguntas para ver si os ayuda, porque veréis que a través de sesgos cognitivos y de ética conductual vamos a ver por qué nos pasa lo que nos pasa. La primera pregunta que me gustaría que tuvierais en mente es, ¿alguna vez has sentido que ganar un conflicto es más importante que encontrar una solución justa? ¿No? Es decir, imaginaros, yo sé que el contrincante tiene la razón, pero yo quiero ganar, yo soy el ganador, ¿no? La segunda pregunta que me gustaría que os hicierais, si os pasa, es, ¿has evitado hablar con alguien por temor a que el conflicto empeore? Esto es muy curioso porque nos pasa a casi todos, ¿no? A veces dices, no, vamos a meter debajo de la alfombra esta conversación a ver si desaparece el conflicto, ¿no? Lo cual es absurdo. La tercera pregunta, ¿has actuado alguna vez de una manera impulsiva en un conflicto y luego te has arrepentido? ¿No? También, a los que ya tenemos unos años, pues decimos, ostras, ¿por qué no conté hasta 10? Y me relajé, ¿no? Has actuado de manera impulsiva y dices, ¿por qué dije eso? ¿Por qué actué así? Y por último,
¿Sueles tener más conflictos con personas que no son de tu entorno cercano? Dicho de otra manera, en tu entorno te consideran una bellísima persona, pero fuera de tu entorno tienes muchos conflictos. Bueno, ahí dejo esas reflexiones para que las tengáis en cuenta, porque como digo, vamos a ir a través de posibles soluciones a estos temas, además de saber cómo tomar buenas decisiones en esa decisión que tenéis como remanente, ¿no? Bueno, pues vamos allá. Si seguimos adelante, vamos a empezar con la primera parte de la presentación, y es mi historia personal. ¿Y mi historia personal qué significa? Bueno, pues yo la he titulado, vamos a ir muy por encima, pero yo la he titulado ¿escoges la pastilla azul o la roja? ¿Alguien sabría decirme qué es esto de la pastilla azul o la roja? ¿O le suena a alguien esto? ¿Alguien sabe de qué va? A ver si puedo ver el chat. Cuando yo os digo pastilla, ¿escoges la pastilla azul o la roja? Ay, aquí os he pillado, ¿eh? Bueno, básicamente viene a decir, es la película de Matrix, donde, como sabéis, se tiene que escoger entre algo, ¿no? Se tiene que escoger entre saber la verdad y quizás no es lo mejor, ¿no? Tomar esa decisión complicada, difícil, o bien tomar la pastilla, creo que era la azul, en Matrix, donde tú sigues tu vida y, bueno, haces como que eso no ha pasado, tomas una mala decisión interna, pero haces ver que no has visto nada, ¿no? Bueno, pues un poco fue lo que me pasó a mí, ¿no? Vamos a ver por qué. Si seguimos adelante, empezamos con un aforismo que a mí me encanta, de Séneca, que dice que cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. A mí esta reflexión me lleva mucho a la coherencia, a la congruencia, a tener un objetivo, un propósito, porque si no, aquí Séneca dice que ningún viento le es favorable, pero en realidad lo que suele pasar es que el viento te lleva, ¿no? Si tú no tomas tus decisiones, alguien las tomará por ti, ¿no? Entonces, qué importante tener esta coherencia, repito, este mantra que vamos a repetir, ¿no? De coherencia en la vida, ¿no? ¿Y por qué digo esto? ¿No? Porque a mí me pasó pues, que hubo un momento que tuve que escoger entre la pastilla azul o la roja. A mí a nivel personal, laboral, me pasó que tuve que escoger la pastilla azul o la roja, ¿no? ¿Y por qué os digo esto? Bueno, pues yo que había estado, y Dan lo sabe, durante muchísimos años en auditoría, también en compliance, hablando de que cuando exista un caso de corrupción tenemos que notificarlo, ¿no? Ya sabéis que las empresas disponen de canales de denuncia, de hotlines, de blister blowing, llamémoslo como queramos, canales de denuncia donde tienes que levantar la mano precisamente pues para decir, oye, he visto que hay un caso de corrupción, o he visto que hay un fraude, o he visto que tal persona tiene un conflicto con otro empleado. Bueno, pues a mí, después de estar años y años dando formaciones sobre esto, ponencias sobre cómo levantar la mano en caso de que pasara algo así, me pasó a mí. Me pasó a mí en el sentido que me encontré con un caso de corrupción, ¿no? Entonces, si quieres seguir adelante, Rocío, el caso de corrupción, que es el que vengo a hablar, concretamente hoy es el caso del Barçagate, ¿vale? ¿Qué es el caso Barçagate? A quien le gusta el fútbol, aquí en España nos gusta mucho, hay dos grandes equipos futbolísticos, que es el Barça y el Madrid. Yo vivo en Barcelona, os imagináis, el Barça aquí es poco más que Dios, ¿no? Es decir, bueno, yo trabajé en el Barça como compliance officer, responsable de ética y cumplimiento normativo, y estando dentro del equipo directivo del Barça, bueno, pues me llegó una denuncia. Por cierto, ya anticipo que todo lo que digo aquí es público y notorio, es decir, todo lo que voy a decir ahora son temas que han salido en prensa, que se han difundido, con lo cual nada de lo que digo es confidencial, porque ha salido, diría, miles de veces, no por mí, por la prensa, ¿no? Bueno, volvemos al origen, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó básicamente es que yo estaba como compliance officer en el Barça y me llegó una denuncia. Yo como compliance officer podía haber hecho dos cosas. Pues directamente desestimar esa denuncia o investigarla. Esa denuncia que llegó era relativa, daba indicios, no era relativa, daba indicios a un tema de corrupción. Empecé a investigar
Y cuando empecé a investigar un poco, pues lo que vi claramente, como responsable de ética que era eso, es que era un caso de corrupción. De hecho, el Barçagate, que fue lo que yo destapé, el caso Barçagate, yo destapé el caso Barçagate, fue el mayor caso de corrupción, blanqueo de capitales o lavado de dinero, como decís aquí en Colombia, fraude y muchas más cuestiones, realizado por la cúpula directiva, ¿no? Es decir, por el director general, por el CEO, por el presidente, por adjunto a presidencia y por el director legal, ¿no? Es decir, toda la cúpula mayor del Barça pues está en este entramado de corrupción, de cohecho, de fraude, etcétera, al cual yo lo destapé, ¿no? Bueno, y ahí la primera toma de decisiones, ¿no? Es decir, ¿qué hago? ¿No? Bueno, como veis ahí en la pantalla, yo lo que hice, pues lo primero que hice fue, en mi calidad de compliance officer, fue elevar esta información a la junta directiva, ¿no? Pasamos a atrás, por favor, Rocío, la de antes. Gracias. Yo elevé, como veis aquí, el informe a la junta directiva. Yo estaba en la junta directiva, yo elevé ese informe a la junta directiva y automáticamente ese día, bueno, al día siguiente, dimiten 6 miembros de la junta directiva directamente, ¿no? Dimiten, pues porque por lo que parece, lo veis ahí en el periódico, uno de las personas dimisionarias dijo, parece que alguien ha metido la mano en la caja, ¿no? Refiriéndose pues a ese potencial fraude, robo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues yo hago esto, ¿no? En coherencia con lo que siempre había trabajado y yo quería seguir trabajando en esto. Yo denuncio esto y el Barça automáticamente me despide, ¿no? Y yo diría incluso que me fulmina, ¿no? Aquí decimos que me fulmina porque incluso sale en prensa, dicen que yo soy muy mala profesional y que, bueno, que todo lo que estoy levantando yo, pues es una falsa, ¿no? Si seguimos adelante, Rocío, yo incluso pues recibo coacciones, recibo amenazas por parte del club. Os podéis imaginar que aquí en Barcelona, donde yo vivo, el Barça es más que un club. De hecho, el hashtag en catalán, el idioma de aquí de Cataluña, de la región donde vivo, dice Barça es més que un club, en catalán. El Barça es más que un club. ¿Por qué? Porque tiene esta connotación política y, bueno, el Barça es como lo más, ¿no? Entonces, os podéis imaginar hasta dónde llega pues toda la repercusión de esa investigación, ¿no? Yo recuerdo incluso que incluso amigos que tengo en Nueva York se enteraron de lo que había pasado sin yo decirles nada, ¿no? Y entonces, si seguimos adelante, Rocío, en todo ese momento, pues yo me pregunto qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Si escojo la pastilla azul o la roja, pues evidentemente sigo adelante. Sigo adelante, no solamente investigo, sino que, y ya despedida, los Mossos d'Esquadra se ponen en contacto conmigo. Los Mossos d'Esquadra es la policía de investigación criminal de aquí de la zona de Cataluña. Se ponen en contacto conmigo y me dicen de declarar, ¿no? Pues yo soy la primera persona en declarar por el caso Barçagate, por este caso que yo descubro ante la audiencia del juzgado de lo penal, ¿no? Estoy bastantes horas declarando. De hecho, incluso se generan lo que se llama los secretos de las actuaciones. ¿Qué significa esto? Significa que, bueno, pues que ninguna de las personas, ni siquiera el Barça, sabía lo que yo había declarado precisamente para proteger mi declaración, ¿no? Para proteger mi declaración, ¿no? Entonces, si seguimos adelante, Rocío, entonces aquí viene la primera reflexión, ¿no? Es decir, os hago un poco un resumen. Yo descubro este caso, lo investigo, me despiden, voy a la policía y durante un tiempo no pasa nada, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y aquí viene una primera reflexión, ¿no? Y es que a veces las buenas decisiones no tienen respuesta en el corto plazo, ¿no? Yo creo que los que sois padres lo sabréis, ¿no? Que invertís mucho en vuestros hijos y nunca llega el momento en que tu hijo viene y te dice gracias papá por todo lo que has hecho. A lo mejor viene, pero viene a los 30 años esa conversación, ¿no? Entonces, las buenas decisiones no tienen respuesta en el corto plazo. ¿Por qué os digo esto? Porque durante un tiempo pues yo me encontré que estaba despedida, que había hecho lo correcto, pero que no pasaba nada. Es decir, no veía ninguna actuación por parte de las autoridades judiciales, etcétera, ¿no? Pero por suerte,
como ha dicho el amigo Álvaro, el Dios te protege, ¿no? De alguna manera. Entonces, no tienen respuesta en el corto plazo, pero luego un poquito más adelante sí. ¿Y qué es lo que pasó? Pues Rocío, si sigues adelante, pues pasó que sí que hubo una respuesta, sí que tuvo una respuesta todo lo que hice, ¿no? Y recuerdo perfectamente porque estaba desayunando en mi casa con mi café por la mañana y empecé a recibir muchísimos WhatsApps y mensajes de la policía, también de periodistas que me conocieron a través de este caso, diciendo, Noelia, pon la televisión porque va a salir tu caso. Digo, ¿cómo? Dice, sí, vamos a detener en las oficinas al presidente, director general, director legal y adjunto a presidencia por el caso Barça-Gate. Van a ir a las oficinas del Fútbol Club Barcelona a detenerlo, ¿no? Bueno, primera reflexión, ¿no? En el corto plazo no pasa nada, pero en el largo plazo sí, ¿no? Que seguimos adelante, Rocío, pues bueno, ese día la verdad es que se armó una buena, como solemos decir aquí, se armó una buena aquí en Cataluña. Fue la noticia más vista, no deportiva, pero relacionada con el deporte durante esa semana. Porque, bueno, pasar la noche en el calabozo el presidente y el director general, como decimos, en calidad de imputados. Y en todo esto, claro, yo me acuerdo que si seguimos adelante, Rocío, me acuerdo que muchas personas, muchos compañeros del Barça, pues claro, me llamaban, me acuerdo, y que me decían, ostras, Noelia, es que, ¿qué hago, no? ¿Y por qué digo la pregunta de con quién te casas, no? Porque es muy importante con quién te casas en tu día a día, más allá de tu marido, tu mujer, qué importante es quién es tu compañero de viaje en el trabajo, de amigos, etcétera. ¿Y por qué os digo esto, no? Pues porque hubieron 17 personas que fueron a declarar de la junta directiva y también del comité de dirección por el caso Barça-Gate, ¿no? Y me acuerdo que muchos me llamaban y me decían, Noelia, yo es que me obligaron a hacer algunas cosas, ¿no? Y suele pasar esto. Los casos de corrupción no son personas que un día, o las personas imputadas a veces no son personas que planifican la corrupción, aunque también, sino que también hay colaboradores necesarios, lo que la figura legal se llama colaborador necesario, que al final viene a decir, bueno, pues no has hecho tú el caso, no has maquinado, no has orquestado toda la corrupción, pero sí que has ayudado a esa persona, has ayudado al ideólogo a realizarlo, ¿no? Y esto es lo que suele pasar, ¿eh? Y lo digo como persona que ha estado, pues, como vosotros y vosotras, pues en comités de dirección muchos años y dirigiendo muchos equipos, que tú no quieres hacer algo, pero de repente te viene el director general y te dice, ay, échame una mano con esto, que es que tenemos que sacar este tema, tendremos que ir por detrás del proceso y hay una línea gris muy delicada, ¿no? Muy delicada. Entonces, también, siguiente reflexión, ¿con quién te casas, no? ¿Con quién te casas en tu día a día, no? Porque luego te puede perjudicar. Si seguimos adelante, Rocío, bueno, aquí simplemente un poco para que veáis ya el cierre, digamos, de esta historia, ya con esto casi acabo. El tema es que, bueno, que fue clave, la realidad que es un proceso que aún sigue, por cierto, es un tema penal que aún no se ha cerrado, pero por lo que salieron en muchísimos informes, pues fue clave toda la investigación que yo realicé. Y aquí, al lado derecho, podéis ver en catalán un documento que salió en prensa, que es el atestado de la policía. La policía, que en catalán se llama Mossos d'Esquadra, arriba lo veis, ¿no? La Policía de Investigación Criminal, que lo que viene a decir es que en base a los 17.000 correos que yo les aporté y más de 10.000 documentos adjuntos, las conclusiones de la policía y mis conclusiones están muy alineadas. Bueno, ¿y por qué digo esto, no? ¿Y por qué digo esto? Pues si sigues adelante, Rocío, digo esto porque para mí ver ese documento de la policía, que seguramente lo vería yo y pocas personas más, para mí fue una victoria privada. Para mí fue una gran victoria privada porque dije, bueno, he hecho las cosas bien, ¿no? Es decir, la policía dice que sus conclusiones y las mías van muy alineadas, ¿no? Y digo esto porque hay veces que estamos más pensando en la victoria, otro mensaje, ¿no? Para razonar, es que estamos más pensando en la victoria pública, ¿no?
que lógicamente nos da una felicidad momentánea, por cierto, una felicidad momentánea, más que en la victoria privada, ¿no? Que la victoria privada es esa que a lo mejor no compartes con nadie o te la quedas para adentro, pero te da mucha paz, ¿no? Y esto es lo que a mí me produjo, pues cómo acabó todo el tema del Barça, ¿no? Si seguimos adelante, ya para concluir, os explico un poco, bueno, esto es lo que pasó con el Barça. Como veis, pues al final parece que el caso de corrupción se ha justificado y era como yo decía, pero también para vuestra información, a nivel personal, yo tuve 3 juicios, los gané todos los juicios laborales contra el Barça. Y hubo una cosa interesante que yo realicé y fue lo siguiente, y es que el día de antes de los juicios, concretamente del primer juicio, pero también en los siguientes, declaré delante de los medios de comunicación que no habría un pacto con el Barça. Es decir, que yo quería pues, que hubiera un juicio, un juicio justo por el despido y todo, y bueno, las calumnias que habían habido contra mi persona, quería que hubiera un juicio justo, ¿no? Entonces, el día de antes, yo dije delante de los periodistas para que no iba a haber ningún pacto, es decir, que no iba, yo quería ir a juicio, me daba igual lo que el Barça pusiera encima de la mesa como compensación, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Rocío, si sigues adelante. Digo esto porque hay veces que es importante tener unas líneas rojas anticipatorias. Tener unas líneas rojas anticipatorias. ¿Qué significa? Que si tú sabes que vas a tener una decisión compleja, mejor anticípate a ello. Es decir, si tú sabes que vas a tener una conversación difícil, prepáratela. Si sabes que vas a tener que decidir algo complicado, prepárate. Yo en este caso me puse una línea roja anticipatoria. Porque, bueno, somos humanos y depende de qué cantidad de dinero, pues a lo mejor hubiera dicho, pues para adelante y me olvido y no hay juicio. Pero yo lo que hice fue poner una línea roja anticipatoria para saber que pasara lo que pasara, yo quería ir a juicio, pasara lo que pasara. Y en este caso me fue bien, ¿no? Ya para concluir, si quieres, Rocío, bueno, pues podréis ver ahí, hay múltiples noticias en prensa, el caso fue un éxito, la verdad, se declaró nulo y más allá de eso también seguimos, Rocío. Bueno, pues después de esto no solamente gané los juicios, sino que cosas curiosas, la vida luego me compensó, ¿no? Me compensó, he ganado premios a nivel nacional, varios premios por temas, incluso que hice en el Barça, curiosamente, ¿no? De temas de ética con niños, he dado infinidad de charlas, he estado por todo el mundo y sigo por todo el mundo compartiendo la ética y la experiencia esta. Y la verdad es que, bueno, pues que muy contenta, adelante, seguimos adelante, muy contenta con todo ello, ¿no? Y un poco la verdad es que yo concluyo con todo esto, si sigues adelante, Rocío, es que para mí la verdad solo tiene un camino, ¿no? La verdad solo tiene un camino, significa que, bueno, si haces las cosas bien, como dice el compañero Álvaro, las cosas te irán bien. Quizá no en el primer momento, quizá no el primer año, pero al final todo se pone en su sitio y todo se ordena. Es verdad que a mí estas decisiones que tomé me salieron bien. Podían haber salido mal. Podía haber sido un fracaso, podía haber sido despedida sin que nadie lo supiera y los documentos se podrían haber borrado por parte del Barça y no podía haber justificado nada, podría haber sido, pero no lo fue, ¿no? Pero no lo fue. Entonces, pues os quería compartir esto porque creo que os puede servir, ¿no? Esas líneas rojas anticipatorias que hemos dicho, esa persona con la que te casas, etcétera, ¿no? Esos son los razonamientos que quería compartir con vosotros, no mi historia, sino un poco pues, los aprendizajes que me llevé de esta historia, ¿no? Preguntas, dudas, ahora vamos a pasar a algo parecido, pero no igual. Hasta aquí mi historia. ¿Alguna pregunta y ahora seguimos? Noelia, pues hay emoticones de que está todo bien. No veo ninguna pregunta en el chat. Quiere decir que creo que está todo está claro. Está claro, ¿no? Fantástico. Veo las manitas por aquí, así que gracias. Y ahora vamos relacionado con eso, ¿no? Ya hemos visto un caso, porque os puede pasar a vosotros, de cómo tomar decisiones buenas. Repito, tuve suerte, es posible que me hubiera salido mal, pero mira, como me salió bien, pues lo quería compartir. Pero ahora, yo que me dedico a la ética, os voy a compartir
lo que también dice la ética conductual y los sesgos cognitivos de la toma de decisiones, ¿no? Precisamente. Entonces, si avanzamos, Rocío, esto lo he extraído de un fiscal de Estados Unidos que dice esta frase que para mí es maravillosa, ¿no? Que dice que resulta difícil entender por qué alguien que ha alcanzado la cima del éxito arriesgaría todo por un poco más. Arriesgaría todo por un poco más. Supongo que todos conocéis a alguien que se la ha jugado y dices, pero si lo tenía todo. O sea, se la jugó por algo ínfimo cuando era una persona que ya lo tenía todo, ¿no? Y os pongo un ejemplo. Si seguimos adelante, Rocío. Este es un caso real. El caso de Scott London, bueno, es una persona que en su momento pues lideraba toda la parte de un negocio importante en Estados Unidos, una firma contable. Scott London tenía uno de sus amigos que es Brian Shaw, al cual le dio información confidencial. Por esa información confidencial, el amigo ganó 20.000 euros y a él le dio 2.000 euros. A esto que el FBI comienza a perseguirlo, comienza a ver qué es lo que estaba haciendo y lo fotografiaron con otros 5.000 euros. En total, Scott London, por estos favores que le hizo a su amigo, recibió un par de tickets de concierto, un Rolex y un par de sobres, todo ello $70.000. Os podéis imaginar que para Scott London, líder, socio de una firma importante en Estados Unidos, $70.000 no es algo significativo, ¿no? Entonces, casos como Scott London, que seguramente ahora siga en la cárcel, te hacen pensar, ¿por qué esta persona se la juega todo por $70.000? Es que no tiene sentido, Bueno, pues ahí seguimos adelante, Rocío. Ahí es donde entra la ética conductual. Ahí es donde seguimos. La ética conductual. Y la primera pregunta que os lanzo es si alguna vez has hecho algo en contra de tus valores. Y ya os digo yo que la primera que levantaré la mano sería yo, ¿no? Es decir, aquí no somos nadie santos ni santas. Y ya no digo algo significativo, ¿no? Es decir, algo tan tonto como hablar mal a la persona que te pone el café por las mañanas porque tienes un mal día. Ya no estoy hablando de temas rocambolescos, ¿eh? Pero claro que hacemos cosas en contra de nuestros valores, ¿no? Y entonces, aquí lo interesante, que lo he estudiado muchísimo, es qué es lo que pasa para que actuemos mal, sabiendo lo que está bien, ¿no? Y entonces, si avanzamos, Rocío, la siguiente sigue un poquito más, ¿no? Bueno, aquí vemos los valores. Entonces, aquí vamos a hablar de la neurociencia. Aquí, párate aquí. Sí, entonces, vamos a empezar a hablar de neurociencia y decimos qué es lo que interviene. Bueno, lo que interviene claramente en una mala toma de decisiones es nuestro cerebro, como podíais imaginar, ¿no? Tenemos 3 tipos de cerebros, reptiliano, límbico y neocórtex. Bueno, pues el reptiliano es el que se encarga de las funciones, digamos, que no se piensan, ¿no? Pues la respiración, la digestión, la reproducción. El neocórtex es el cerebro que piensa, ¿no? El que nos permite hacer matemáticas, aprender un idioma nuevo, etcétera. Y luego el más interesante es el sistema límbico, ¿no? Que es el de las emociones, el del que siente. Entonces, si avanzamos, Rocío, lo más interesante de esto es que se ha comprobado por la neurociencia que el 95% de las decisiones se toman desde el cerebro límbico. Fijaros qué interesante, ¿no? Es decir, que aparentemente debía ser el otro cerebro, el neocórtex, ¿no? O el reptiliano claramente no, pero el neocórtex, pues no se toma, se ve que el 95% viene por nuestra gestión emocional, ¿no? Bueno, lo que os puedo decir es que alguien que diga, no, Noelia, yo no soy emocional, yo soy muy racional. Lo que os digo es que la neurociencia lo que dice es que detrás de tu racionalidad hay un paquete emocional, ¿no? Hay como un iceberg debajo de esa aparente racionalidad donde están todas tus emociones, lo que has vivido de pequeño, con quién te has juntado, tu familia, tu sistema relacional, tu pareja, tu trabajo, todo eso ha generado un caldo de cultivo emocional que es lo que te hace que tomes una decisión u otra. Cuando tomamos una decisión, es absurdo decir lo que se toma desde el punto de vista racional. Se toma desde la más racionalidad de la emocionalidad, pero nunca es racional, ¿no? Bueno, y en esto, entonces, si seguimos adelante, Rocío, en todo esto, digo, vale, ya sé, ahora que ya sé que todo es emocional, ¿qué hago, no? ¿Ahora qué hago? Bueno, pues ahí es donde entra la ética conductual.
Ahí es donde entra la ética conductual. Uno de los mayores expositores de la ética conductual es Dan Ariely. Dan Ariely, que dice una cosa muy interesante, y es lo siguiente, y es que dice que todos nos comportamos de manera deshonesta hasta el punto de que alguien se dé cuenta. Dicho de otra manera, lo que dice Dan Ariely es que somos deshonestos por naturaleza. Repito, somos deshonestos por naturaleza. Y hay personas que en conferencias me han dicho, Noelia, eso no es así, nosotros somos buenas gentes, lo que pasa es que la sociedad nos hace ser malas personas. Fijaros que la ética conductual lo dice al revés, dice que es al revés, que por naturaleza no somos buenas personas, pero vivir en sociedad nos hace mejores. Vivir en sociedad nos hace mejores porque no queremos que las personas se den cuenta de que no somos tan buenos como parecemos, ¿no? Y en todo esto, si seguimos adelante, Rocío, hay una cuestión muy interesante que dice la ética conductual, y es que siempre actuamos en la toma de decisiones bajo un equilibrio moral. ¿Qué significa esto, no? Que instintivamente siempre nos estamos comparando entre quién es nuestra referencia moral y lo que hacemos. Típicamente tenemos 4 o 5 referentes morales. Nuestra abuela, quizá nuestra pareja, quizá un jefe que tuvimos o un responsable que nos encanta, quizá un buen amigo, quizá tu sobrino, quién sabe, ¿no? Tenemos referentes morales, pero tenemos pocos. Tenemos 4 o 5 referentes. Entonces, instintivamente nos comportamos de acuerdo a esos referentes, de acuerdo a esos referentes morales. Y a partir de ahí vamos jugando, vamos jugando. Por eso, por ejemplo, en las bandas criminales no está mal que una persona de la banda mate a un humano, a un ser humano o que robe, etcétera. ¿Por qué? Porque en las bandas criminales el referente moral pues, es el jefe de la banda criminal y, por tanto, pues oye, si se hace algo mal, pues no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Por eso, entre ellos no hay, digamos, ni siquiera culpa. No hay ni siquiera culpa de que se esté haciendo algo mal, ¿no? ¿Qué interviene también, aparte del referente moral? Seguimos adelante, Rocío. Aparte del referente moral, también intervienen los sesgos. Hay muchos sesgos, pero yo he querido traer simplemente los más importantes para no volveros con demasiada información, demasiado locos. Y el primero y el que más se da en el ser humano es el sesgo de confirmación. Es el sesgo de confirmación. Pensar que, de acuerdo a la neurociencia, más o menos 50 personas, el 50% de las personas nos pasa este sesgo una o varias veces. Yo diría siempre, pero vaya. El sesgo de confirmación viene a decir que solamente vemos lo que nos conviene. Solamente vemos lo que nos conviene, ¿no? Pues imaginaros, como chocolate después de hacer gimnasia. En lugar de ver que eso es malo para mi salud, digo, me lo merezco, ¿no? O esa persona que es muy fanática de la política solamente ve la cosa positiva de su partido político, pero no ve lo positivo de otros partidos políticos, ¿no? O no ve lo negativo de su propio partido político, ¿no? Solamente vemos lo que queremos ver. La simbología sería esto que se le pone a los caballos, ¿no? Y a los burros para que no vean más allá de su túnel, de su focalización. Sesgo de confirmación. Vemos lo que queremos ver y por eso tomamos malas decisiones muchas veces, ¿no? Otro sesgo muy interesante, si seguimos adelante, Rocío, es el sesgo de incrementalismo. Esto es muy bueno, ¿no? Que viene a decir que nos perdonamos y perdonamos pequeñas faltas éticas cuando ocurre de poquito a poquito. Cuando ocurre de poquito a poquito. ¿Qué significa esto? Significa que cuando algo pasa de repente, pues claramente no lo aceptamos. Pero si es poco a poco, sí. Y este es el caso que pasa con las adicciones. Una persona alcohólica o una persona adicta a la cocaína no es de repente que se levanta un día y se toma una botella de vino a diario. Pues no es así, ¿no? Un día se toma una copa, al día siguiente son 2, al día siguiente es cada día y finalmente pues se convierte en una persona alcohólica, ¿no? Es la teoría del incrementalismo. Es la teoría del incrementalismo, que por cierto lo que viene a decir la neurociencia es que esta teoría del incrementalismo, que también la llaman pendiente resbaladiza porque la bola va cuesta abajo y sin freno, ¿no? Cuesta abajo y sin freno, lo que hay que hacer es atacarlo lo antes posible. Es decir, las adicciones, los maltratos entre hombres y mujeres, por ejemplo, pues igual, ¿no? Lo que dice la pendiente resbaladiza es que esto hay que pararlo lo antes posible. De vuelta a los que sois padres, ¿no? Los que sois padres,
Pues vuestro hijo, si le dais un poquito, al día siguiente os va a pedir más y más y más, y si no lo paráis, pues va a pedir el brazo entero. Empezó por el dedo y acaba por el brazo entero, ¿no? Teoría del incrementalismo. Y por eso tomamos malas decisiones, porque no lo atacamos a tiempo. Y otro sesgo que para mí me ha parecido muy interesante traeros aquí es el sesgo de cultura, ¿no? Estamos en compliance, estamos en GRC, cultura, ¿no? El hecho de que, bueno, el ser deshonesto es contagioso, ¿no? La manzana podrida pudre a toda la cultura. Y suele pasar esto, ¿no? Es decir, la ética es contagiosa, pero la no ética también es contagiosa. Y suele pasar que justificamos más si hacemos algo que está mal, pero perjudica a personas. Por ejemplo, cuando una ONG pues ha sido causa de temas de corrupción, siempre hay como una contracomunicación que viene a decir pues todo lo que ha hecho la ONG, ¿no? Mira, es que hemos hecho esto, pero es verdad que se han beneficiado no sé cuántos niños y se ha beneficiado no sé cuántas personas, ¿no? O esa persona que no reporta los conflictos de interés, pero es porque tiene que entrar un amigo suyo que está sin trabajo y que tiene 5 hijos. Parece que si hacemos algo que está mal, pero alguien se beneficia, no es tan malo, ¿no? Es más fácil hacerlo en grupo, lógicamente, todo lo que esté mal hecho si se hace en grupo es más fácil que hacerlo individualmente, porque por eso, ¿no? Parece que solamente vemos lo que queremos ver y es más fácil ver lo que está mal hecho en el resto, ¿no? Lo que pasa entre nuestra tribu, entre nosotros, entre nuestra familia, no solemos ver las cosas negativas. Esto es un tema que también dice la neurociencia y los sesgos cognitivos. No solemos ver lo que está mal, ¿no? Y en general, Rocío, y ya acabando, solemos pensar que lo que termina bien estuvo bien. Oye, si esto no ha pasado nada, pues tampoco estaría tan mal, ¿no? Tampoco estaría tan mal, ¿no? Entonces, adelante, Rocío. En todo esto, bueno, pues cómo podemos potenciar entornos más éticos, ¿no? Las personas es verdad que engañan menos de lo que podrían, pero más de lo que deberían, ¿no? Más de lo que deberían. Por eso de la teoría de Ariely, que hemos dicho al principio, ¿no? Que somos deshonestos por naturaleza. Entonces, podríamos ser incluso peores. Imaginaos, alguien se ríe por ahí, ¿no? Pero es la realidad. Entonces, a todo esto se pueden traer muchas herramientas, pero seguimos adelante, Rocío. Yo la que más recomiendo, siguiente, es la coherencia. Es la coherencia, ¿no? Y un poco para acabando el speech, pues es un poco lo que a mí me sirvió. A mí me sirvió ser esa coherencia, ¿no? Decir, bueno, yo me quiero seguir dedicando a esto, me quiero seguir dedicando a compliance, recibo una denuncia, no puedo mirar para otro lado, sin más, ¿no? Un poco de coherencia. ¿Por qué? Porque suele pasar que si no lo hacemos así y seguimos un par de diapositivas adelante, Rocío. Siguiente. La coherencia se basa como en 3 ejes, no, la anterior. En 3 ejes. El principio de coherencia, que es el principio de pensamiento, emoción, acción. Se le llama el principio PEA, ¿no? Si vamos alineados pensamiento, emoción, que es el corazón, y lo que hacemos, vamos bien. Vamos bien, no vamos a tener un conflicto interno ni externo, vamos bien. Ahora bien, si mi pensamiento no se ejecuta con una acción, va a haber frustración, claramente. Y al revés también. Si yo ejecuto algo que es contrario a mis pensamientos, pues voy a tener el síndrome famoso del impostor-impostora, ¿no? Estoy haciendo algo, ojo con que hay veces que nos engañamos y pensamos que lo que hacemos es lo que pensamos, ¿no? No, yo hago esto porque soy así y interiormente sabes que no es así, ¿no? Y repito, a todos nos pasa, ¿eh? A todos y todas nos pasa. Entonces, qué interesante, qué importante en las decisiones diarias, en lo que hacemos, que tomemos conciencia. Yo diría, mi propuesta es que tomemos conciencia de esa coherencia si lo estamos llevando a cabo o no. ¿Estamos siendo coherentes con mi pensamiento, mi emoción y mi acción? ¿O hay algo que se ha ido por ahí en medio, ¿no? Esta es mi propuesta del día de hoy. Y entonces ya para acabar, Rocío, vamos con las preguntas. Sí, Rocío, aquí. Estas son las primeras preguntas que hemos visto al inicio, que os he dicho que pensarais. Bueno, pues lo de la primera, ¿no? La primera relativa a si ha sentido que un conflicto es más importante que la solución justa, ¿no? Es decir, ganar era más importante que la solución justa, pues claramente ahí hemos visto que es el sesgo de confirmación, ¿no? Es decir,
Si yo lo que quiero es ganar, pero no veo todo lo que es justo, pues solamente estoy viendo lo que quiero ver, que es el sesgo de confirmación, repito, es el sesgo que más se da. Si evito hablar con alguien por temor a que empeore, pues es la teoría del incrementalismo. Seguramente el hecho de que no hable va a ser peor y cada vez peor y cada vez peor. No he visto conflicto que se solucione no hablando, creo. La tercera pregunta que os he puesto es de si actúas de manera impulsiva. Pues no os o sea, ¿qué nos pasa esto? Tenemos la amígdala, tenemos el sistema límbico, el 95% somos emociones. Nuestras decisiones son un 95% de emocionalidad. Entonces, que sepáis que es normal de vez en cuando que estemos atrapados por estas cuestiones. Y por último, el sesgo de cultura, ¿no? Cuando parece que somos entre los nuestros, pues va todo bien, pero con el resto de personas, pues no tanto. Pues no tanto, ¿no? Entonces, qué importante es tener muy claro, pues esto, ¿no? Que ni todo lo que hace nuestra tribu es lo correcto, ni todo lo que hace el resto es incorrecto, ¿no? Ya ahora sí, para cerrar, cerraré con dos reflexiones. Una de Oscar Wilde, donde dice que la moralidad como el arte implica dibujar la línea en alguna parte, ¿no? Es decir, ver dónde están nuestras líneas rojas, dónde empezamos a ser incoherentes, sabiendo que somos humanos y que nada es tan fácil como parece. Y la última reflexión y el último comentario por mi parte es esta noticia, ¿no? Yo me hicieron muchísimas entrevistas en locales, en medios locales, en nacionales también, y a nivel nacional tiene mucha repercusión. Y me preguntaban mucho, por qué hice todo lo que hice y por qué fue, por qué hice esa batalla, ¿no? Contra el gran Barça, ¿no? Era David contra Goliat, casi, ¿no? Y después de mucho preguntarme, yo no me acuerdo, pero se ve que dije algo así como que elegí dormir tranquila, ¿no? Porque yo sabía pues que me iba a quedar sin trabajo, que iba a ser difícil, que iba a tener que hacer un montón de juicios, pero es verdad que en mi interior había tranquilidad pues por haber hecho lo que tocaba hacer, que era denunciar este tema, no hacer como que no lo he visto y que, por cierto, en el futuro me salpicara, ¿no? Entonces, yo os animo, y esta sí que ya es mi frase final, os animo pues eso, a que dormáis tranquilos, a que dormáis con coherencia y poder dormir bien, que al final de eso va la vida, ¿no? Así que gracias. Noelia, es espectacular, espectacular y mil gracias. Los invitamos a todos. Si tienen pregunta, aprovechemos estos 10 minutos a Noelia. Yo sí te tengo una pregunta, Noelia, de lo que viviste en su momento y como pues ha sido un proceso de aprendizaje. Hoy en día dirías, Ari, hubiera hecho algo diferente de ese proceso, por ejemplo, del Barça y todo eso. Y la segunda es, me quedó sonando mucho el tema emocional. Entonces, ¿cómo trabajar? Porque yo creo que controlar la emoción es complejo, pero sí cómo trabajar para no dejarse llevar uno solo por la emoción. Serían como esas dos preguntas desde tu experiencia. Sí, a ver, respecto a qué hubiera hecho diferente, hubiera hecho quizá lo mismo, pero anticipado, es decir, más rápido. Y te digo por qué, Álvaro, porque hubo un riesgo latente que no ocurrió, pero puede haber ocurrido, y es que destruyeran toda mi información, me quedara sin información, etcétera, ¿no? Yo iba andando en un campo de minas, ¿no? Cada día que investigaba algo, pensaba que estaba investigando la cúpula, pues tenía mucho peligro, ¿no? El peligro, digamos, a nivel de procedimental, ¿no? O sea, del juicio propiamente, ¿no? Entonces, lo hubiera hecho antes. Lo hubiera hecho más rápido incluso, porque tuve suerte, porque esto se demoró unos meses hasta que toda la investigación, etcétera, lo hubiera hecho más rápido, ¿no? Y la gestión emocional, pues muy buena pregunta. Es decir, la gestión emocional, para no tomar decisiones, mira, yo siempre pienso, y ya sabes que yo dirijo un máster de bienestar, y ahí pues hay muchas investigaciones, de hecho hay una investigación, no me acuerdo de qué universidad, que nunca me acuerdo, que se hizo durante 70 años, ¿no? Sobre la felicidad, ¿no? Y decían que una de las cosas que da más felicidad y paz a las personas es tener un buen núcleo de personas con las que nos relacionamos. Somos más felices si tenemos un buen núcleo familiar, de amigos, de personas que nos acompañen, ¿no? Entonces, en esa gestión emocional no puedes estar solo siempre. Si tú no tienes personas en las que confiar, en las que apoyarte,
La confianza es binaria, o existe o no existe, ¿no? Entonces, si no tienes a esa persona en la que confiar de verdad, de, oye, me desnudo ante ti, tengo este problema, ¿qué hago? Difícilmente podremos hacer todo siempre solos y siempre bien. Esa es mi humilde opinión. Súper, súper. Rocío, no sé si tenemos preguntas del público o alguna que sea, alguien que quiera hacer alguna pregunta, lo pueden hacer a través del chat o del Q&A. Ahí pueden estar haciendo las preguntas. Noelia, y otra que me entra a mí es, digamos que para lograr, o sea, al final tú tomas una decisión como persona en lo del Barça, pero pues hablo en otros sitios, es cuando hay culturas que podríamos llamar un poco tóxicas o complejas y que para ti son muy importantes los valores, ¿cómo no dejarme llevar por esa cultura? O sea, como por ese, los que están alrededor y que sea yo el que tenga la capacidad de tomarlo, porque tampoco siempre significa es que tengo que irme de las empresas, pero es cómo lograr esa combinación. Sí, eso, bueno, yo te hubiera dicho de irte de la empresa directamente, ¿eh? Depende qué, ¿eh? Depende qué, ¿no? Y sí que aquí entra mucho también el propio sesgo de las personas, ¿no? Quien lo sepa, hay diferentes metodologías, ¿no? Pues desde el eneagrama hasta el DISC, donde claramente nos dicen dónde nos situamos cada una de las personas. En la metodología del DISC hay una cosa bien interesante y es que hay un perfil de personas para el cual cualquier cosa puede estar mal, ¿no? Un poco think out of the box, ¿no? Es decir, yo no estoy de acuerdo a algo que sea antiético, pero verdaderamente siempre es tan como se dice, ¿no? Entonces, yo creo que el sopesar y balancear si lo que estamos viendo verdaderamente es así o no, es muy importante. Claramente, si hay algo que va en contra de tus valores, huye. Pero, y te pongo un ejemplo muy interesante. Yo he estado haciendo sesiones de coaching ejecutivo a líderes de una empresa licorera en Guatemala y México, ¿no? Y ahí el director general, maravilloso, dijo, mira, aquí vendemos licores. Si alguno de vosotros ha tenido un problema grave con el alcohol, si en su familia hubo un accidente porque alguien tomó más de la cuenta y se estrelló con el coche, y eso no puede, o sea, no puedes vivir con ello, lo entenderemos, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no? Estar en un sitio donde sabes que es tu sitio, Creo que esto es muy importante, ¿no? Y sabes que es tu sitio y a lo mejor no toda la compañía, pero tu departamento es tu sitio. Y ahí estás bien, estás a gusto, estás protegido, ¿no? Tienes un espacio seguro, buscar espacios seguros en nuestra compañía, ¿no? Pero sí, gran pregunta, wow. Pues Noelia, de verdad, mil y mil gracias por dedicarnos este espacio para nosotros. Como lo dije al principio, es un honor. Eres un referente, eres un referente en lo personal y en lo laboral. Tener la fortaleza, diría yo, y el liderazgo de haber asumido ese reto que asumiste, por ejemplo, en el Barça y el seguir transmitiendo a la gente que se puede hacer las cosas bien. Yo creo que al final ese es el mensaje que, o sea, hay dos opciones, o hacerlas bien o hacerlas mal, pero yo creo que los que le apostamos a hacerla bien, terminamos sumando. Y yo creo que al final eso es lo que necesitamos en este mundo, personas que sumemos. Entonces, insisto, un honor, mil y mil gracias por, sé que te mantienes con 50,000 cosas, habernos dedicado este espacio. Y qué chévere que vamos a conectar y les cuento a todos los que están en este momento que la vida también es eso, termina uno haciendo conexiones. Hablo yo con Noelia por un lado y casualmente me conecto con Dan, que también es un gran amigo y lo estimo hace mucho y me ha acompañado en los últimos 5 años y las cosas de la vida ellos terminan en algún momento trabajando juntos. O sea que yo creo que al final yo le sumaría una frase, es que tú te terminas reuniendo o terminas conectándote como con lo que tú quieres en este mundo. Es decir, si queremos personas que suman, terminamos conectándonos personas que queremos sumar. Y al final eso es lo que he encontrado en personas como tú y como Dan, que son personas que están preocupadas por dar el más allá, preocupadas por los seres humanos y preocupadas como ver cómo seguimos sumando. Entonces, de verdad, mil y mil gracias. Te agradezco de corazón. Siempre que sigues disfrutando de este evento tan bonito. Y felicidades a ti, Álvaro, por montar todo esto y por lo que estás haciendo y creando. Así que gracias a vosotros. Gracias, que estés muy bien. Muchas gracias.